cual voy a ir leyendo desde acá, desde el material que tengo, Justificados por Fe. El texto base para esta enseñanza es Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros por fe vivimos. Pero entonces voy a tomar la experiencia, la vida de un personaje de la historia que todos conocemos, que en un tiempo donde podríamos decir la iglesia de Cristo venía por un momento de oscuridad, donde lo que habíamos recibido por la enseñanza de Cristo y de los apóstoles se había vuelto tradición a manos de la iglesia católica, se levantó un reformador. Yo creo que con eso que dije ya pueden comenzar a suscitarse o a pensar o a pronunciar, alguien que quisiera decir de qué personaje así por encima estamos hablando. Javier. Hola, hola, aquí estoy. Aquí la hermana Lugeneida levantó la mano. Dejemos entonces que ella lo diga. Sí, mi hermana, adelante. Buenas noches, bendiciones. Yo diría que estamos hablando de Martín Lutero. Un aplauso para mi hermana, claro que sí. Estamos hablando de Martín Lutero, un personaje bastante importante para digamos, para la fe moderna, para la iglesia de hoy, porque en medio de la oscuridad que había, él trajo luz. Entonces, yo no voy a hablar mucho de él, voy a dejar que un pequeño video que tengo preparado sea el que nos introduzca a Martín Lutero, a lo que significa él o lo que significó su experiencia para la iglesia de hoy, su vida, su proceso, cómo contribuyó a la iglesia que hoy nosotros, de la cual nosotros hoy hacemos parte. Amén. Entonces voy a proyectarles el video. Espero que lo puedan escuchar. Traté de subirlo un poquito. El volumen porque estaba un poco bajo cuando lo descargué. Entonces, estamos hablando de Martín Lutero. Entonces, aquí va a haber una breve reseña. Me gustaría que vayan anotando preguntas, si tienen, que estén muy atentas y muy alertas a todo lo que expongamos en esta noche, porque puede ser objeto de preguntas, ¿no es cierto? La idea es que como no estamos en un salón físico, podamos compartir algunas preguntas. Amén. Para que de esta enseñanza seamos no solamente motivados a hacer algo, sino que también tomemos acción. Amén. Uno de los objetivos, como les decía, es que nos consagremos, de que compartamos el evangelio, que no nos quedemos callados, sobre todo también que nos inspiremos de la vida de este personaje. Sabemos que nuestro principal modelo es Jesucristo, pero hubieron referentes en la historia como Pablo, como Martín Lutero, que hicieron cosas excepcionales entre muchos. ¿Qué pasaría si descubrieras? Pero pienso que estos dos personajes, uno porque Pablo no caminó con Jesús, no hizo parte de los discípulos que vivieron, que caminaron con Jesús como tal, y dos porque Martín Lutero fue un monje católico, pero que al conocer la verdad que aprendió a través de la palabra enseñada por Pablo, su vida fue transformada. A través de las cartas paulinas, él vivió una experiencia con el Señor que le permitió entender que no tenía que hacer tantas cosas. Amén. Ya te doy el pase, manito. Sino que lo importante y fundamental que él debía de hacer era ¿qué? Creer. El justo por la fe vive. Entonces, no voy a hablar más. Al terminar la clase, los alumnos estén dispuestos y motivados al servicio. Pues ese sería como el objetivo específico. A la final estemos dispuestos y motivados al servicio sacrificial.
porque a veces queremos servir desde la comodidad, pero en la vida de Pablo, en la vida de Martín Lutero, en la vida de Pedro, en la vida de Juan y de todos los apóstoles, podemos ver un servicio sacrificial, sobre todo en la vida de Jesús. Sirvió hasta la muerte, dio su vida por nosotros, o sea, salió de la comodidad de ser no solamente el Hijo de Dios, sino Dios Todopoderoso, para venir a la tierra, vivir como nosotros los seres humanos y morir en la cruz en medio de sacrificio, en medio de dolores, en medio de derramamiento de sangre, en medio de humillaciones, en medio de ser abofeteado, de ser maltratado. Él no tuvo la grandeza de ser Dios como algo importante, sino que Él se entregó como un cordero manso. Javier, adelante. Listo, permíteme un momento, ya lo voy a proyectar. ¿Qué pasaría si descubrieras que toda tu vida te han cobrado por algo que en realidad era completamente gratis? Imagina a un hombre con tanto miedo a ir al infierno que se castigaba hasta sangrar, intentando comprar el amor de Dios, pero un día ese mismo hombre tomó un martillo, un clavo y un pedazo de papel, caminó hacia la puerta de una iglesia y desató la revolución más grande del último milenio. Esta es la historia del monje rebelde que partió el mundo en dos. Conoce a Martín Lutero. Nacido en Alemania en el siglo XVI, su padre quería que fuera un abogado rico y poderoso. Pero un día, atrapado en una tormenta eléctrica brutal, un rayo cayó casi a sus pies. Aterrorizado por morir y enfrentarse al juicio de Dios, gritó: «Sálvame, Santa Ana, y me haré monje». Cumplió su promesa. Abandonó la universidad, regaló sus libros y se encerró en un monasterio. Pero el monasterio no le trajo paz, le trajo locura. Lutero estaba obsesionado con su propio pecado. Ayunaba por días, dormía desnudo en la nieve y se confesaba durante 6 horas seguidas. Pero seguía sintiendo que Dios era un juez furioso e imposible de complacer. La crisis final estalló cuando viajó a Roma y vio la corrupción absoluta de la Iglesia. Peor aún, apareció en Alemania un enviado del Papa, vendiendo indulgencias en pedazos de papel que por unas cuantas monedas prometían sacar a tus familiares del purgatorio. Su eslogan era: «Tan pronto la moneda en el cofre suena, el alma al cielo vuela». Lutero hirvió de indignación. Regresó a su torre a estudiar la Biblia. Y leyendo la carta a los romanos, sus ojos se detuvieron. En una frase lo fulminó: «El justo por la fe vivirá». En un instante, las cadenas de su mente se rompieron. La salvación no se compra con monedas, ni se gana con tortura. Es un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido solo por la fe. Lutero diría después: «Sentí que había nacido de nuevo y que había entrado por las puertas abiertas del paraíso». El 31 de octubre de 1517, Lutero caminó hacia la iglesia de Wittenberg y clavó sus famosas 95 tesis, destrozando el negocio de las indulgencias. El imperio estalló, fue amenazado con la hoguera y llevado a juicio ante el emperador y los líderes del mundo. Le exigieron retractarse, pero él los miró a los ojos y pronunció la frase que cambió la historia: «Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude». Fue excomulgado y condenado a muerte, pero fue escondido en el castillo de Warburg, donde tradujo la Biblia al idioma del pueblo alemán. La Reforma protestante había nacido. Martín Lutero nos enseña que el favor de Dios no tiene precio de venta. Cristo ya pagó la cuenta entera en la cruz, y en un mundo que constantemente te exige encajar en sus sistemas, Lutero te reta a que tu conciencia le pertenezca únicamente a la verdad. ¿Y tú? ¿Sigues intentando comprar el amor de Dios con tus obras? ¿O estás dispuesto a pararte firme sobre su gracia? Muchas gracias, Javi. Un video muy cortico, pero también muy
suficiente, ¿no es cierto? Hubieron muchos atributos, muchas situaciones dentro del video que nos llevan a reforzar, digamos, la temática de la vida por fe. Martín Lutero, como bien lo decía el video, ¿cómo se llama? Un monje alemán que viviendo una vida de pecado, viviendo una vida de desorden, tuvo una situación, digamos, pudiéramos decirlo, sobrenatural, donde casi un rayo le acaba con su vida, ¿no es cierto? Y él, viéndose enfrentado a la muerte, comenzó a sufrir, podríamos decirlo, a padecer ante la posibilidad de morir y morir en pecado. Entonces, mis amados, es importante que nosotros podamos no solamente entender la importancia de consagrarnos al Señor, sino también de poderles enseñar a otros que la vida eterna sin Cristo y sin salvación no es buena para ningún ser humano, ¿no es cierto? No sería buena ni para nosotros ni para ningún ser humano. Cristo nos ha enseñado el camino al Padre, pero ese camino al Padre está, podríamos decirlo así, pavimentado por una fe verdadera y una fe genuina en Él. Y toda persona, todo ser humano que no crea en Jesús, su vida automáticamente está expuesta al fuego y a la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor le hizo sentir, porque podemos decir que aunque aparentemente fue un acto de la casualidad, no es un acto de la casualidad, no puedo pensar eso, sino es un acto de la gracia de Dios, es un acto de la soberanía de Dios, es un acto del amor de Dios, fue un acto de la bondad de Dios de llamar a un pecador al arrepentimiento, de llamar a un pecador a la salvación, de llamar a un pecador a la vida eterna. Entonces vemos a Martín Lutero, un hombre que una vez fue confrontado con su pecado, quería hacer muchas cosas para ganarse el camino al cielo. Hay una cosa muy importante que pudimos ver en el video. Ayunaba todo el tiempo, 6 veces al día se confesaba, se tiraba en la nieve, porque él pensaba que haciendo sacrificios podía ganar ¿qué? La salvación. Hizo un pacto con un ídolo, una deidad, digamos, una entidad, Santa Ana, decía el video, pero sabemos que pues, era lo que él conocía, ¿no es cierto? Él no conocía a Jesús, entonces él se refugió en la tradición queriendo alcanzar con eso la salvación. Pero ustedes saben que la salvación solo la podemos encontrar ¿dónde? En Cristo. Por lo cual, aunque él hacía todos estos sacrificios, confesión, lapidación, o no es lapidación, en algún momento miré una de las reseñas acerca de él, que él se golpeaba, se castigaba su cuerpo también para alcanzar ese favor y esa gracia de Dios, pero él entendió que no era suficiente. Amén. Entonces fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustiniano alemán que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Tradujo la Biblia del hebreo y el griego original al alemán, haciendo las escrituras accesibles al pueblo común. Esta acción, realizada principalmente entre 1521 y 1534, fomentó la idea de que la Biblia es la autoridad suprema de toda la escritura y no la jerarquía eclesiástica impulsando la reforma protestante. Entonces, Martín Lutero nace en una época donde el pueblo no tenía acceso a la palabra. Una vez él, su vida es transformada, una vez él se encuentra con Cristo, una vez él sufre, digamos, la expulsión de la iglesia tradicional y es condenado a muerte. Amén. En
¿cómo se llama? Él pudo escribir o pudo traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, el hebreo y el griego al alemán, que era el lenguaje que en ese tiempo, en el lugar donde él vivía se hablaba, y después no solamente se tradujo al alemán, sino a muchos otros idiomas, como sabemos que ya está la Biblia en español, está en inglés, y en muchos idiomas, en francés, en tantos idiomas que hoy prácticamente todo el que quiera leer la Biblia tiene acceso, aunque sabemos que todavía falta que la Biblia sea traducida a algunos dialectos indígenas, a grupos tribales que hablan un lenguaje no muy asequible o no muy fácil tal vez de traducir, o que no hay personas de esas tribus que conozcan el evangelio, por lo cual todavía no se ha podido traducir en esos idiomas, pero la necesidad de la iglesia de Cristo es poder llevar la traducción a todos esos idiomas, la traducción de la Biblia. Bueno, tengo poco tiempo, por eso tal vez estoy un poquito, cuando uno anda como afanado, mis amadas, espero me entiendan, queriendo poder transmitirle mucho más de por lo menos lo que traje para compartir en esta noche, más el tiempo es corto. Entonces, justificados por fe. La fe es el elemento principal en la vida del creyente. Nosotros sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Y este fue el texto de Pablo, escrito por Pablo, que tocó el corazón de Martín Lutero al punto que sus cadenas, que no eran físicas, sino que eran espirituales, se rompieron. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vive. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere y no fuere bautizado será condenado. También Hebreos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos la vida eterna, esperamos la salvación, esperamos la venida de Cristo, mas no es algo que nosotros podamos palpar o ver con nuestros ojos, es algo que creemos. Y es importante que el que se acerca a Dios crea que Él es, amén, el Salvador del mundo, crea que por la fe en Él no vamos a tener condenación, parafraseando el texto, crea que Él es galardonador de los que le buscan. También la verdad es un elemento importante. Si vemos en Martín Lutero, él estaba engañado. Él pensaba que por sus buenas obras, él pensaba que por sus sacrificios, él pensaba que por la tradición, porque era lo que había aprendido a ser salvo. Pero la verdad llegó y lo golpeó y le mostró que es el elemento verdadero para un crecimiento espiritual. La verdad es el camino al verdadero crecimiento espiritual. Entonces, Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Una vez él conoció la verdad, él sabía que ya no era por sus sacrificios, sino por la fe en el Hijo de Dios, que él tenía salvación, que podía alcanzar salvación y vida eterna. Entonces ya dejó de golpearse, ya dejó de hacer tantas cosas y se enfocó en llevar el mensaje al pueblo, para que las vendas que el pueblo tenía por la tradición fueran quitadas, amén, y ellos pudieran tener acceso a la Biblia, a la palabra, porque es necesario que todos leamos y conozcamos las escrituras. Entonces, ese fue, pienso yo, el propósito de vida de aquí en adelante de Martín Lutero: llevar la Biblia al lenguaje del pueblo, de tal manera que la gente conociera la verdad. Y sabemos que ese evento marcó la historia también de la Edad Media y reinició, podemos decir, un reinicio en la forma en que se adoraba a Dios, ¿no es cierto? Hubo reforma, o sea, cambio de forma, cambio de cómo se hacía, cambio de tradición a la verdad bíblica, cambio de que los curas o los sacerdotes eran los únicos que podían
leer la Biblia en un lenguaje que nadie entendía, para que todos pudiéramos leer la palabra en un lenguaje que todos pudiéramos entenderla, para así poder ponerla por obra. Entonces, eso muestra, mis amados, que me fue la energía. Eso muestra la importancia, mis amadas y amados, del trabajo de Martín Lutero, amén, a la hora de transmitir, de enseñar, de permitir que el pueblo conociera el lenguaje de la Biblia, la palabra de Cristo, para permitir que el pueblo de Dios conociera a Dios a través de su palabra, con un instrumento de Dios para que la iglesia de Cristo pudiera tener acceso a las escrituras, meditar en la palabra, conocer la palabra, profundizar en la palabra, pero también llevársela a otros que estuvieran en oscuridad. Y no solamente en Alemania, sino que podemos ver que este mensaje, así como pasó con Cristo y así como pasó también con Pablo, cambiara la historia del mundo moderno en ese tiempo, para que así nosotros hoy podamos tener acceso a las escrituras. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta allí para poder continuar mientras prendo el computador, que ya me llegó la energía. Amén. No sé si alguien quiere compartir algo más desde su experiencia, desde su vivencia, desde lo que conoce de Martín Lutero y de la Reforma, para que así podamos nutrir un poquito el debate o la enseñanza. ¿No? Bueno, nosotros en algún momento estuvimos estudiando en alguna de nuestras clases los padres de la Reforma. En esa época fue un tema bastante importante. No sé si me están escuchando, me estoy conectando acá algo, qué pena. Sí, te estamos escuchando. Los padres de la Reforma, estuvo Juan Hus, que estando en la hoguera siendo quemado por la verdad bíblica, él declaró una palabra que en 100 años se iba a levantar un ganso que no podrían quemarlo, que no podrían matarlo en la hoguera. Y los estudiosos de las escrituras, los estudiosos de la Biblia, los eruditos, la gente que conocía la Biblia, que conocía la historia de la iglesia, lo atribuyó a Martín Lutero. Entonces vemos que la vida y obra de Martín Lutero en un caso no fue algo de la casualidad, era un propósito eterno de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, para que su pueblo volviera a la verdad, la iglesia volviera a la verdad, volviera a la Biblia, porque estaban engañados por la tradición. Y la tradición lo que hacía era venderles indulgencias. Fue una estrategia, pienso yo, no lo pienso yo, se dice, una estrategia que enseña en la historia, una estrategia de la iglesia tradicional para vender indulgencias, para así construir la Basílica de San Pedro en Roma. Pero entonces ellos engañaban a la gente, ¿no es cierto? Engañaban a la gente vendiéndole un papel que no les iba a dar salvación. Entonces, como diciendo, eso y pago, peco y pago para salvación, pero sabemos que la salvación solamente la da la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Entonces, mis amadas, yo voy a compartirles ahora otra diapositiva donde vamos a ver los tres personajes en los cuales me he enfocado hoy: Jesús, Pablo y Martín Lutero. Amén. Jesús, porque su vida y su obra, su acción en la tierra trajo salvación a la humanidad. Pablo, porque llamado por Cristo, escribió, tomó de referencia las enseñanzas bíblicas de la Torá, del Pentateuco, y referenció a algunos profetas y enseñó a la iglesia de esa época
y escribió muchas epístolas, muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchas exhortaciones que hoy hacen parte del canon bíblico, y a través de eso le llegó a Martín Lutero esa palabra que trajo luz a su vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, ahí ya están las 3 diapositivas. Hay 3, yo quiero resaltar en esta diapositiva los aportes que tanto Pablo, Jesús y Martín Lutero hicieron a la iglesia. En Jesús podemos ver que Jesús era un maestro, enseñaba a los apóstoles, enseñaba al pueblo cómo debían vivir para agradar a Dios. Era un estudioso de las Escrituras, amén. Fue el Salvador del mundo, y aunque no escribió ningún libro, su vida inspiró el Nuevo Testamento entre muchos otros escritos. Su vida trajo luz a la humanidad. De Pablo podemos ver que también Pablo era un maestro, estudioso de las Escrituras, apóstol a los gentiles, escribió 13 epístolas, aún 14 con la Hebreos, que aunque no se sabe específicamente si no le que la escribió, se le atribuye por el pasaje, en la manera en que él hablaba, en la manera en que él escribía, y aún este mismo texto, el justo por la fe vivirá, está también referenciado en el libro de Hebreos. Amén. Estas epístolas son el fundamento de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, son parte del fundamento de la doctrina de Jesucristo. Las cartas paulinas son el desarrollo doctrinal que explica el mensaje de los evangelios, haciendo la teología de Jesús aplicable a la vida diaria y comunitaria. Y de Martín Lutero también era un maestro, era un estudioso de las Escrituras, promotor de la Reforma Protestante, y escribió 95 tesis publicadas el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, que fueron el punto de partida para su salida de la iglesia tradicional, dando paso a la gran Reforma Protestante, y que hoy pues ya no nos congreguemos por la iglesia católica, sino que ya se dio paso a formar, digamos, diferentes congregaciones con el modelo de la iglesia primitiva, donde la gente inicialmente se congregaba en las casas, luego comenzaron a congregarse en las sinagogas, amén, y pues hoy no tenemos sinagogas, pero sí tenemos nuestros templos donde nos reunimos también a vivir la vida en comunidad, vivir la vida en Cristo, donde somos enseñados, donde somos instruidos en las enseñanzas bíblicas de acuerdo a la Biblia. Antes los curas, los que en esa época enseñaban al pueblo, lo hacían en un lenguaje donde ellos no podían entender. Hoy día el lenguaje que utilizan es el lenguaje del pueblo. Bueno, yo sé que mucho de esto nosotros lo conocemos, pero es importante porque a veces pensamos que porque servimos, que porque estamos en un ministerio, nos hemos ganado el cielo, pero no es suficiente. Es importante que creamos en Jesús, es importante que obedezcamos a las Escrituras, es importante que obedezcamos a la Biblia, pero también es importante que hagamos algo para que la luz le llegue a otras personas. Es como por decir algo, aunque esto no me da salvación, pero si alguien llega a mi vida y yo puedo compartirle el mensaje y no lo hago, pienso que en algún momento el Señor podrá decirme, eso es algo muy personal. Lucila, pero ¿por qué no le compartiste el mensaje a esta persona que andaba en la oscuridad? Pero a veces nosotros en nuestros miedos, en nuestros temores, no lo hacemos, no decimos nada, nos quedamos callados y muchas personas se van a la eternidad sin Cristo. Entonces es importante que como iglesia despertemos, mis amados y amadas, a la verdad de Cristo, a esa libertad que vino por la palabra que rompió las cadenas que ataban a Martín Lutero, que ataban a Pablo. Amén. Pablo perseguía a la iglesia, ustedes saben, porque él pensaba que así servía a Dios, pero cuando vino la palabra, conoció la verdad, esas cadenas invisibles de la tradición, esas cadenas invisibles de no conocer a Dios, esas cadenas invisibles de querer ganar la salvación por esfuerzo propio, se rompió, y tanto Pablo como Martín Lutero pudieron tener un nuevo nacimiento, pues pudieron tener un nuevo estilo de vida en Cristo,
con lo cual no se conformaron solamente con vivir ellos, amén, esa nueva vida en Cristo, sino que se enfocaron, se esforzaron para llevar esa palabra, esa enseñanza a las multitudes, a las naciones, al pueblo, de tal manera que la gente pudiera adorar a Dios como Él quería ser adorado, en la verdad de las Escrituras, en la verdad de la palabra. Bueno, ya estoy cerrando reflexión. Y esto es para cada uno de los que estamos conectados. Identifique usted qué acciones podría desarrollar de manera personal y colectiva para evidenciar esas cualidades en su vida y en la iglesia. Hablando de Cristo, hablando de Pablo y hablando de ¿quién? De Martín Lutero. Yo aquí resalté unas poquitas, hay muchas otras. Maestros, estudiosos de la Biblia, escritor, escribieron. Cristo no, pero su vida dio lugar a escritos. Pablo y Martín Lutero escribieron. Martín Lutero inicialmente escribió 95 tesis, luego tradujo la Biblia al lenguaje del pueblo y pues en su vida se dedicó al servicio de la obra misionera, ¿no es cierto? En el lugar donde vivían, pues, allá en Alemania, donde él estaba, fue una persona, digamos, reconocida de su ministerio, pudiéramos decir, de lo que él escribió, de lo que él le dio a conocer al pueblo. Se creó una iglesia, o no digamos una iglesia, como así como nosotros decimos, se me fue la palabra, una misión, por ejemplo. Nosotros somos Iglesia Unión Misionera Evangélica. ¿Cómo se llama? Es el grupo de iglesias que hacen parte Una denominación. de esa misión. En el caso, exactamente, los luteranos, una denominación. Exactamente, muchas personas seguían las enseñanzas de Martín Lutero y las acogieron para cambiar su estilo de vida. Las enseñanzas, los consejos, las exhortaciones que él dio lugar después de su encuentro con Cristo fueron un modelo de vida para otras personas. Entonces, ¿cómo nosotros en este tiempo podemos acoger estos mismos principios, estas mismas cualidades, estas mismas acciones para no solamente impactar nuestras vidas a un servicio sacrificial? Entonces, como les iba compartiendo, ya estoy cerrando. No sé quién quiera compartir, digamos, de lo que les he compartido en esta noche en torno a las características o algunas cualidades que habían en los tres personas que he mencionado, los tres personajes, Jesús, Pablo y Martín Lutero, qué acciones podríamos hacer de manera individual o colectiva para evidenciar esto, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de la iglesia. Si alguien quisiera compartir algo. Adelante. Bueno, tomando ahí la invitación que haces, mirando las características que nos mostraban estos tres personajes, veo que especialmente de Pablo y de Martín Lutero, que una vez que tuvieron su encuentro con el Señor Jesucristo o con la verdad, tuvieron un cambio radical en sus vidas, ¿cierto? Total. El apóstol Pablo, una vez que tuvo su encuentro, también dedicó su vida al servicio del Señor, a predicar el Evangelio y a hacer un testimonio vivo de Jesucristo. Y Martín Lutero, luego que tuvo esa revelación escudriñando las Escrituras, pues se dedicó aún más a meditar, a profundizar su conocimiento bíblico, a tal punto que lo llevó a tomar esa importantísima, esa determinante decisión de publicar sus tesis que había encontrado justamente en la palabra. Entonces me hace una invitación entre estos dos elementos a profundizar aún más en el conocimiento bíblico y a tomar la vida creyente, la palabra de Dios, como de una manera mucho más firme, mucho más real, más viva, ¿cierto? Que no se quede solamente en un conocimiento o en una información, sino que trascienda a la vivencia, ya no
y la realidad de lo que uno vive, ¿cierto? Y frente a lo que decías de compartir de qué acciones individuales y colectivas, pues pienso que en algún momento cada uno de nosotros, al menos lo digo desde mi experiencia, ha tenido como alguna idea, le ha llegado a su mente alguna estrategia de cómo compartir el evangelio, ¿cierto? Recuerdo que en el tiempo de que estuvimos confinados por causa de la pandemia, pues una de las ideas que tuve en ese momento fue hacer volantes y compartirlas a mis compañeros de trabajo y a partir de allí iniciar ese ejercicio de compartir el mensaje, ¿cierto? Y así en nuestro tiempo, en nuestro trasegar como cristianos, alguna idea, alguna estrategia, alguna motivación nos ha llegado para compartir y pienso que ante esas ideas, pues no quedarse solamente allí, sino que pasar a la acción. Y si se puede sumar a más hermanos o más compañeros en la fe que quieran unirse a esa idea o a esa estrategia que llegó, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Para hacer más eficaz y de mayor alcance lo que llegó para realizar, ¿cierto? Porque esto de predicar el evangelio, aparte de que es una responsabilidad personal como creyente en Cristo, también es una tarea grupal o corporativa que el Señor Jesucristo delegó sobre todos nosotros sus discípulos. Amén. Amén, amén, amén. Punto, Javier. ¿Alguien más? Excelente punto. Esa es la idea de esto, motivar al evangelismo, pero también a la acción, a otras formas de llevar, por lo menos los que son, tienen la cualidad en la enseñanza, enseñar, los que les gusta la lectura, también es importante, los que les gusta la lectura, los que leen bastante, los que no se quedan con los que les dan para enseñar también, para el evangelismo, a los que saben diferentes idiomas, a traducir. Hay gente que, por lo menos, me acuerdo de Hudson Taylor, él se fue a China, y en China comenzó en su viaje misionero, se contextualizó a la vida del pueblo, comenzó a vivir como vivían los chinos, no desde la China central de las grandes poblaciones, sino la China de las veredas, a la China de allá, la zona rural, del área donde están los pobres. Y si vemos, inicialmente tuvo muchas dificultades para hacer esto, pero hoy su vida también es un referente del servicio sacrificial, porque él no se conformó solamente con ser salvo él y de llevar el evangelio a la China, no solamente tocar China, sino que se fue a los lugares donde él sabía que no había otra forma que llegara el evangelio, aún su forma de vida, su forma de vestirse, sus costumbres, acogió las costumbres del pueblo para parecerse al pueblo, como Pablo en algún momento en los textos que les compartí hoy también lo decía, sino que yo no me enfoqué mucho. Él se hizo, ¿cómo se dice? Judío a los judíos, o sea, tomaba la forma que le tocara tomarse para poder transmitir el evangelio al pueblo. Se hacía gentil, se hacía judíos. Bueno, no me acuerdo ahorita, se me fue el texto, pensé que lo había escrito pero no lo coloqué, pero él se convertía a la persona que tuviera que convertirse, a la costumbre que tuviera que tomar en algún momento, algunas cosas, digamos, del contexto en el cual él se movía, para llevarle el mensaje a las personas, de tal manera que ellos conocieran a Jesús. No sé si alguien más quiera decir algo. Quisiera compartir una estrategia, una acción de cómo pudiéramos en este tiempo motivar a la iglesia, a los nuevos creyentes principalmente, a que vivan una vida no solamente de congregación, que es lo que la gente quiere hacer, quiere llegar y sentarse en la iglesia, sino también a vivir una vida de servicio al Señor, una vida de consagración al Señor, una vida de sacrificio al Señor, para así poder no solamente cumplir con el llamado de Cristo, sino también vivir una vida con propósito. Bueno, yo voy a ahorita, ya que nadie más toma la palabra,
a proyectarles algunas conclusiones. Creo que me quedé corta después de la enseñanza, creo que me quedé muy corta con estas conclusiones para ya ir cerrando el tema. La salvación es por fe. El que yo haga cosas no me garantiza la salvación. Necesito tener un encuentro verdadero con Cristo, y ese encuentro verdadero con Cristo me va a llevar de manera automática a querer vivir una vida que a Él le agrade. Entonces yo no tengo por qué pagar la salvación. El hecho que soy salva me lleva a hacer cosas para servir al Señor. Conocer la palabra me libera de los engaños del enemigo. O sea, miramos una iglesia tradicional llena de rituales, llena de dogmas, llena de doctrinas, llena de ritos, de sacrificios, pero que no salvan. Entonces yo conocer la verdad me libera de todo esto, me libera del engaño del enemigo, me libera de pensar que es porque soy muy buena persona que voy a tener salvación. Si no tengo a Cristo, estoy perdida. Amén. La otra conclusión es que mis obras son la evidencia de que he creído, más es importante que como miembro de la Iglesia de Jesucristo cumpla con mi llamamiento y con el mandato divino. Vivir una vida con propósito. Cada uno de nosotros en Cristo tiene un propósito, es vivir conforme a aquello por lo cual hemos sido creados, y de paso cumplo con el mandamiento de Dios. Les invito también, por último, a profundizar leyendo y meditando en los capítulos Romanos 1, Juan capítulo 8, Hebreos 10 y 11, para seguir profundizando en esta temática de la fe, que es la herramienta o el combustible principal, el camino principal que necesitamos caminar como iglesia del Señor, como hijos e hijas de Dios, para avanzar en Cristo, para manifestar esa madurez en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible servir a Dios, sin fe es imposible seguir a Dios. Es necesario que haya fe. Amén. Mis amados y amadas, ese era el compartir que tenía.